Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver a los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las neoplasias, para controlar el dolor en el tratamiento neoplásico. Lo vamos a denominar terapia del dolor. El control del dolor se lleva a cabo a través del tratamiento farmacológico, mediante los analgésicos. Pero también podemos utilizar terapia física, rehabilitación, técnicas psicológicas, medidas educativas que van a colaborar con nuestro tratamiento farmacológico. El dolor. Veamos acá, tenemos una lesión en un brazo, se produce un estímulo que se manda al sistema nervioso central, se analiza la información y se manda una respuesta al sistema nervioso periférico. ¿Cómo se define el dolor? La Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. ¿Qué medicamentos utilizamos para combatir o tratar el dolor? Los medicamentos analgésicos. Estos medicamentos analgésicos van a controlar el dolor a nivel periférico y a nivel central. Y es así que se van a dividir en analgésicos menores, los ANs y los anestésicos locales, que controlan el dolor en el sistema nervioso periférico, donde se está produciendo la lesión, donde tenemos el proceso neoplásico, y los analgésicos mayores, que actúan en el sistema nervioso central, bloqueando la respuesta del sistema nervioso central. Aquí están los opiáceos mayores y menores. También tenemos otros medicamentos complementarios, como por ejemplo los fármacos adyuvantes, como los corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, bifosfonatos, los alcaloides de la ergotamina, las sales de litio, los neurolépticos, los ansiolíticos. Estos medicamentos tienen otra acción principal y como acción secundaria pueden controlar el dolor. En el capítulo de hoy nos vamos a enfocar en los medicamentos que actúan en el sistema nervioso periférico, los antiinflamatorios no esteroideos, y los que actúan en el sistema nervioso central, los opiáceos, o también llamados hipnoanalgésicos. Vamos a empezar por los primeros, hipnoanalgésicos. Son medicamentos que producen sueño y producen alivio del dolor. Se clasifican en tres: los alcaloides del opio, o también llamados los opiáceos naturales, donde está la morfina, codeína, tebaína, papaverina, narcotina y narceína. Los hipnoanalgésicos sintéticos, como la peverina, el fentanil, la etimorfina, heroína, tramadol, dextropropoxifeno y propoxifeno. Y los antagonistas de los opiáceos, la naloxina, naloxano y levodopa. Si bien estos últimos grupos no son analgésicos, son medicamentos que utilizamos en las intoxicaciones por los dos grupos anteriores. Así que debemos aprenderlo porque la intoxicación por opiáceos es relativamente común. Modo y mecanismo de acción. Modo de acción es donde actúa el mecanismo del medicamento, y mecanismo de acción, cómo actúa el medicamento. ¿Dónde va a actuar el medicamento? Cuando se produce una lesión a nivel periférico por una neoplasia, las células liberan mediadores químicos que estimulan el sistema nervioso periférico y mandan una señal al sistema nervioso central. Los hipnoanalgésicos actúan en el sistema nervioso central. Estos son también llamados opiáceos porque derivan del opio. Interactúan con los receptores esteroespecíficos y producen una depresión selectiva de los centros dolorosos. Mecanismo de acción, ¿cómo actúa? Se van a unir a receptores específicos mu, kappa y delta que se encuentran en el sistema nervioso central. Estos receptores tienen una respuesta analgésica y son receptores para las endorfinas y las encefalinas, que son analgésicos naturales que secretamos nosotros ante situaciones de estrés. Pero lamentablemente, como todos los medicamentos, tienen reacciones adversas al medicamento. ¿Qué me va a producir?
me puede producir una depresión del sistema nervioso central que me va a producir liberación, por ejemplo, de histamina, me puede producir broncoconstricción. O me va a producir sobredosificación, me va a producir, por ejemplo, rigidez, por ejemplo, depresión respiratoria, me va a producir pupilas mióticas, hipoventilación, hipotensión, hipotermia, pudiendo llegar inclusive al coma por opioides. En pacientes que tienen esta sintomatología, inmediatamente nosotros debemos administrar medicamentos antagonistas que bloqueen la acción depresiva del sistema nervioso central de estos medicamentos. Segundo grupo de medicamentos, los AINE. Estos medicamentos se llaman antiinflamatorios no esteroideos porque no derivan de hormonas. Se clasifican en diferentes grupos: salicílatos, fenamatos, indoles, abipropiónicos, arilacéticos, anilinas, oxicans, piroxicans, varios grupos, dentro de los cuales tenemos medicamentos muy conocidos como la aspirina, como el ketorolaco, el ibuprofeno, el paracetamol, el meloxicam, el piroxicam. También vamos a tener el pentiazaco, muchos medicamentos que normalmente utilizamos para tratar el dolor. Todos estos medicamentos poseen tres acciones principales: son analgésicos, antiinflamatorios y antipidémicos, y dos acciones secundarias: antiagregantes plaquetarios y antirreumáticos, solo que en mayor o menor medida. Por ejemplo, los salicilatos son buenos analgésicos y buenos antiagregantes plaquetarios. En este grupo está la aspirina. O por ejemplo, el ketorolaco es un buen analgésico y un buen antiinflamatorio. Es un medicamento, este grupo es el medicamento analgésico más potente. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Modo y mecanismo de acción. Van a actuar periféricamente. Es decir, donde se está produciendo la lesión, donde se está produciendo la neoplasia. Toda célula neoplástica, todo tumor al crecer va a lesionar las células normales del organismo. Estas células van a liberar mediadores químicos y se van a activar tres vías de protección que tiene nuestro organismo. La vía del ácido araquidónico, también llamada vía de las quiminas, la vía del complemento, y también se va a activar la vía de la cascada de coagulación. La vía del ácido araquidónico va a formar mediadores químicos como las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Las prostaglandinas producen dolor, fiebre e inflamación. Estas prostaglandinas pueden ser tipo 1 y tipo 2. Las prostaglandinas tipo 1 son las prostaglandinas, son buenas, nos ayudan en las funciones del organismo. Las de tipo 2 son las prostaglandinas malas, las que producen inflamación, dolor y fiebre, y son estas las que tenemos que bloquear. La gran mayoría de los AINEs no distinguen entre prostaglandinas buenas y malas. Bloquean las dos. Es por eso que tenemos muchas reacciones adversas con estos medicamentos, como por ejemplo gastritis, alteraciones plaquetarias en los macrófagos, alteraciones renales, por ejemplo. Pero existe un pequeño grupo de medicamentos que son selectivos del COX. Si tenemos un paciente con algún problema a nivel gastrointestinal o renal, sería interesante utilizar estos medicamentos selectivos del COX-2 que van a producir prostaglandinas malas, que producen inflamación, dolor y fiebre. Ahora que ya conocemos a los analgésicos, tanto los que actúan a nivel central como los opioides y los que actúan a nivel periférico, tenemos que conocer algunos criterios de elección para elegir uno de otro. Y vamos a tener, por ejemplo, criterios de su evolución para enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Generalmente para enfermedades agudas utilizamos AINES. Para enfermedades crónicas como las neoplasias vamos a utilizar hipnoanalgésicos o una combinación de los dos, AINES e hipnoanalgésicos. También vamos a utilizar según el perfil fisiopatológico. Recordemos que tenemos tres tipos de dolores somáticos, viscerales y neuropáticos. Para los dolores somáticos, por ejemplo, dolor muscular, dolor óseo, dolor articular, vamos a utilizar medicamentos
que actúan a nivel del sistema nervioso periférico, como son los AINES. Para dolores viscerales, por ejemplo, dolor de estómago, cólicos intestinales, renales, vamos a utilizar hipnoanalgésicos, medicamentos más fuertes. Para dolores de tipo neuropático, vamos a utilizar también hipnoanalgésicos fuertes y también algunos fármacos coadyuvantes, como por ejemplo corticoides, como por ejemplo antidepresivos o hipnoanalgésicos. Otro criterio de elección que vamos a conocer es según su intensidad. Y vamos a clasificar el dolor en dolor leve, moderado y grave. Y tenemos diferentes escalas numéricas, colorímetras o escalas por imagen, que nos hacen distinguir en qué tipo de dolor tiene nuestro paciente que está con alguna neoplasia del órgano. Una vez que conocemos estos criterios de diferenciación de elección, tenemos que ver lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a ver los escalones de la Organización Mundial de la Salud. Ante la posibilidad de un dolor de tipo leve, nosotros utilizamos los medicamentos del primer escalón, como por ejemplo los AINES, ejemplo paracetamol, metamizol. Generalmente son dolores leves, en una escala numérica del 1 hasta el 3, 4 como más. Si el paciente nos refiere a un dolor moderado, ya podemos utilizar el segundo escalón, donde vamos a utilizar opioides débiles, como por ejemplo codeína, dihidrocodeína, tramadol. Solos o combinados con los AINES, podemos utilizar los dos. En el tercer escalón ya tenemos opioides fuertes, son para dolores graves, dolores que el paciente te refiere que del 1 al 10 le duele 8, 9, 10. En este grupo de medicamentos se encuentran la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la bupremorfina. Puede asociarse también a los fármacos de primera elección. ¿Por qué la asociación? Porque los de primera elección, los de primer escalón actúan en el sistema nervioso periférico y los del escalón 2 y el escalón 3 actúan en el sistema nervioso central. Cuando nosotros combinamos el escalón 1 con el 2 o el escalón 2 con el 3, vamos a dar un medicamento que actúe tanto a nivel periférico como a nivel central. Por lo tanto, vamos a bloquear en las dos partes el estímulo dolor. Por eso es interesante ver algunas combinaciones. Una combinación muy conocida es la del paracetamol con el tramadol o del diclofenaco con la codeína. Si por algún motivo ninguno de estas combinaciones o medicamentos controla el dolor, vamos a tener el cuarto escalón de la Organización Mundial de la Salud, donde en el cuarto escalón vamos a encontrar técnicas invasivas, como por ejemplo bloqueos nerviosos, estimulación nerviosa transcutánea, estimulación neuronal, radiofrecuencia, crioanalgesia. Son procedimientos más complicados que utilizamos cuando ya no podemos controlar el dolor con el escalón 1, escalón 2 o el escalón. En este cuadrito de aquí vamos a ver una lista de medicamentos con los diferentes dosis, su dosis usual y su dosis máxima. Recordemos que en pacientes que presentan una neoplasia tienen un umbral del dolor muy elevado. Es por eso que se prefiere siempre individualizar la dosis. Si bien tenemos dosis usuales de referencia, también tenemos dosis tóxica, que es la máxima cantidad de medicamento. Ponemos un ejemplo, por ejemplo aquí la morfina. Su dosis usual es de 15 miligramos a 30 miligramos cada 12 a 24 horas. Como dosis máxima podemos dar al día entre 60 y 120 miligramos. Si nos pasamos de esta dosis podemos ocasionar reacciones adversas al paciente. O por ejemplo el ketorolaco, que es el AINES más potente de su grupo. El ketorolaco viene en una concentración de 10 miligramos, 20 miligramos por vía oral. Por vía intramuscular viene de 60 miligramos.
podemos administrar máximo al día 90 miligramos del medicamento, porque si administramos más de eso vamos a tener reacciones adversas, como por ejemplo una insuficiencia renal por alteración en el glomérulo. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología. Recuerden que tienen su ebook donde está estos temas, donde explico los AINES y los analgésicos y también algunos medicamentos o fármacos analgésicos coadyuvantes, como corticoides, como antidepresivos, como anticonvulsivantes, como los fosfonatos, por ejemplo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima en el apasionante mundo de la farmacología.